Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Bienvenidos a Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, aquí en tu Santa Mónica Radio y TV+. Gracias por estar con nosotros. Y en este programa del día de hoy vamos a seguir indagando, vamos a seguir profundizando en el itinerario vocacional de los Agustinos Recoletos, que tiene 4 grandes movimientos. El primero, ya lo hemos dicho, que es el arado, esa preparación del corazón, donde reconocemos que Dios tiene ese primer movimiento. Prima el movimiento de Dios que quiere acercarse a nosotros, pero también tiene que estar preparado nuestra vida, preparado nuestro corazón. Eso lo hicimos hace una semana. Sin embargo, ahora vamos a hablar del segundo momento o segundo paso de este itinerario vocacional, que es el sembrar. Ya aramos la tierra, pues vamos a sembrar. El sembrar es el primer anuncio vocacional, lo que también llamaríamos el movimiento querigmático, el anuncio de la buena nueva. Vamos a empezar con un texto del Evangelio según San Mateo que nos va a iluminar este programa. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros para su mies. El dueño, Dios, el Padre. Los obreros, todos nosotros. Después de preparar el terreno mediante la etapa del arado, el arar, el itinerario vocacional agustino Recoleto nos invita a entrar en una segunda etapa o segundo movimiento, que es ya el sembrar. Toda siembra supone esperanza. El agricultor deposita una semilla en la tierra confiando en que, aunque no puede controlar el crecimiento totalmente, ésta dará fruto en un momento oportuno. Y esto de momento oportuno, dar fruto en momento oportuno es clave. Bien, tengámoslo en nuestra memoria en este momento. Dar fruto en el momento adecuado es importante. Del mismo modo, la pastoral vocacional consiste en sembrar generosamente la palabra de Dios y el anuncio de la vocación, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo. Porque no solamente hay que anunciar la palabra de Dios, también hay que anunciar el llamado de Dios. Esto es importantísimo para nosotros, no solamente la palabra, sino los efectos que tiene la palabra en todos nosotros, que es, por supuesto, en primer momento, la llamada vocacional. ¿Cuál es la vocación? Todos tenemos la misma vocación, seguir a Jesús de Nazaret. Indudablemente, no hay otro llamado, es seguir a Jesús de Nazaret. La forma en que vamos a responder, ahí lo podríamos indagar. La vocación no nace de una estrategia humana ni de un esfuerzo de algún promotor vocacional. Es un don gratuito de Dios, es la llamada que hace Dios es gratuita. Por eso la misión de la Iglesia consiste en preparar los corazones. Preparar el corazón es lo que vimos la semana pasada. Preparar, arar el terreno. Esa es la misión principal de la Iglesia. Anunciar el Evangelio y acompañar a las personas para que puedan descubrir el proyecto de amor que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Sembrar significa anunciar con alegría que toda vida tiene sentido, sin excepción. Toda vida humana tiene sentido, tiene un propósito. Nace y proviene del deseo profundo de Dios de que existas.
Tú estás aquí es porque Dios quiere que estés, que existas. Y eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Que cada persona ha sido creada por, desde y para amar. Y que Dios continúa llamando hoy a hombres y a mujeres para seguirle en los diversos estados de vida: consagrado, presbítero, sacerdotes, bien sea vida religiosa masculina y femenina, matrimonios, etc. Esos estados de vida es nuestra manera de responderle a Jesús de Nazaret. Vamos ya a indagar en este primer apartado de esta segunda etapa, que es sembrar. Dios es el primer sembrador de toda vocación, es el que hace el primer movimiento. Hay un texto en el Evangelio según San Juan muy bonito, que es: no me eligieron ustedes a mí, yo soy quien los he elegido. Y esto también es muy interesante porque en algún momento nosotros pensamos que hemos decidido seguir a Jesús de Nazaret, cuando ya el deseo interno ya estaba en nuestro corazón. Ha sido Él el que nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a estar con Él, nos ha querido desde el principio. Por lo tanto, lo que se realiza es una respuesta vocacional. En otro lugar, ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías tiene una expresión muy bonita en el capítulo 43, que es: yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. El profeta Isaías, en este segundo Isaías, bien que podemos contemplar, es justamente ese encuentro personal. Dios no te llama como uno más del montón, nunca llama a nadie como más del montón. Llama a un pueblo elegido, lo llama por su nombre y luego a cada uno lo va tomando, lo va enviando al mundo, lo va acogiendo, pero por su nombre. Y el nombre aquí es fundamental, porque el nombre también habla muchísimo de quiénes somos en relación con nuestra sociedad, en nuestra relación con Dios, etc. Toda vocación tiene un origen en Dios, y eso hay que tenerlo bien claro. Esto es parte fundamental de nuestra pastoral vocacional. Toda vocación tiene su origen en Dios. Lo que no es de Dios no es vocación. Y esto sí quisiera que lo tuviésemos claro. La vocación que no viene de Dios no es vocación, es cualquier otra cosa, pero no es de Dios, no es llamada de Dios. Él es quien toma la iniciativa, llama, sale al encuentro de la persona y deposita en su corazón la semilla de una misión. Hace todo este itinerario completo. El animador vocacional no crea las vocaciones, sino que únicamente colabora con la acción de Dios, sembrando la palabra y ofreciendo un testimonio creíble de vida cristiana. Y es por eso que el acompañante, el promotor vocacional, no es el que dice: tú tienes vocación. No, el acompañante vocacional, el promotor vocacional, lo que hace es reconocer y anunciar que la buena nueva ha llegado a una vida. El promotor vocacional lo que hace es colaborar con el sembrado, colabora con el catequista de nuestra comunidad, colabora con el párroco o con los religiosos y religiosas de nuestras comunidades. Colabora sembrando, trabajando en comunidad con ellos. La Sagrada Escritura presenta esta realidad con la vocación del profeta Eliseo, que es el discípulo de Elías. Lo vemos en el primer libro de los Reyes, cuando Dios prepara a un nuevo servidor para su pueblo y envía a Elías a despertar en Eliseo la llamada que ya había sembrado en su interior. Dios ya había sembrado bien esta inquietud por Dios en Elías. Lo que hace Eliseo es conducir esa llamada. Lo que hace es decirle: lo que tú tienes ahí en el fondo, lo que sientes interiormente, esta inquietud, no sé qué, es de Dios, pero hay que purificarlo. Ve primero cómo está la vida de Eliseo, y luego a partir de ahí, por supuesto, nace el movimiento hacia la vocación y preparación, ese sembrado de Eliseo para que sea también profeta. Elías
no impone la vocación ni obliga a responder a Eliseo. Simplemente dispone el corazón para que pueda reconocer la voz de Dios. Y eso también es fundamental. Si ya primero Dios hace la llamada, el acompañante vocacional lo que tiene que hacer, bien sea el catequista, bien sea un padre o madre de familia, bien sea un religioso o una religiosa que está acompañando vocaciones, lo que tiene que hacer es guiar a la persona para que el corazón reconozca la voz de Dios. Bien, como lo hizo, por ejemplo, el encargado del templo con Samuel. Samuel sabía que lo estaba llamando Dios, pero no sabía si realmente quién lo estaba llamando. Al final, el encargado del templo le dice a Samuel: mira, ya yo sé quién está llamando. La próxima vez que te llame, tú dices: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque entendió que su trabajo dentro de la vocación de Samuel era hacer que Samuel reconociera la voz de Dios. Ese era puntualmente el trabajo de este promotor vocacional. Esta misma dinámica aparece en la experiencia de nuestro padre San Agustín. Durante muchos años buscó la verdad por una cantidad incontable de caminos, la inmensa mayoría por el intelecto, por toda esta sabiduría del mundo que es muy pequeña en comparación con la sabiduría de Dios, hasta que el mismo Dios interrumpió, flechó su vida y transformó su corazón. Recordemos que el corazón es el lugar de las decisiones, y por eso es que el corazón tiene que estar flechado, ardido, porque cambia la decisión de cómo caminamos nuestra vida. La iniciativa siempre fue de Dios en la vida de San Agustín, y así lo reconoce él en sus famosas confesiones, pues venció sus resistencias, también sus tonterías, y despertó en él el deseo de seguirle plenamente. ¿Por qué? Porque su identidad, su sentido de vida, la búsqueda de la verdad estaba allí, está allí. El animador vocacional está llamado a favorecer en este mismo encuentro personal con Cristo. Él anima, guía, sabiendo que solo Dios puede tocar el corazón de esta persona. El animador vocacional, por lo tanto, es aquel que va guiando, sembrando la palabra, la voz. Él es la voz, por decirlo, como San Juan Bautista, pero la palabra es de Cristo. Entonces va ayudando a que se vaya discerniendo esta palabra en el corazón de la persona que la va viviendo. La espiritualidad de Agustín Recoleta recuerda que todo apostolado nace del amor de Dios y se alimenta mediante la oración, los sacramentos y la vida interior. Y por ello, sembrar exige confianza, paciencia y esperanza. El sembrador trabaja con fidelidad, pero reconoce humildemente que solo Dios puede hacer crecer la semilla. A cada quien según lo que tiene que hacer. Llamados a ser comunidad de hermanos, el espacio de la promoción vocacional de los agustinos recoletos aquí en el Perú. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre agustino Recoleto, desde su Santa Mónica Radio y TV+. Recuerda que nos estás escuchando mediante la 610 de la amplitud modulada y la 95.7 de la frecuencia modulada. Nos puedes visitar en nuestra página web como www.radiosantamónica.org, donde podrás encontrar no solo nuestra radio en vivo, sino además los enlaces y toda la información que necesites para seguir acompañando tu vida, nuestros programas grabados y editados en nuestras plataformas de YouTube, también de Spotify, como en formato podcast, nuestros horarios, nuestras ofertas, etc. Todo para acompañar en tu vida todo lo que tiene que ver con renovar el corazón constantemente. Llamados también tiene una plataforma en la cual puedes también, si tienes alguna inquietud vocacional o conoces a alguien que tenga alguna inquietud vocacional, pues puede también contactar con nosotros mediante nuestras plataformas en Instagram, @llamados
o también como Agustinos Recoletos Perú. También como en nuestra página web www.recoletos.org o inquietar.com. Tendrás un montón de material para ponerte en contacto con nosotros y así empezar este discernimiento vocacional que puede derivar en una vida de santidad, vida religiosa, vida sacerdotal, vida matrimonial, vida familiar. También están en nuestra Juventud Agustín Recoletas y la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta, una gran familia que vive su vocación en comunidad de hermanos. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer aquí es, si ya hemos dicho que Dios es el primer sembrador, que Él es la palabra, el promotor vocacional, es la voz que anuncia esta palabra, es Dios el que hace este primer movimiento de anunciar, de elegir, y el trabajo del promotor vocacional es que la persona reconozca y ayudar que la palabra sí es en esa siembra de su fruto, que la siembra se haga correctamente. Bien, la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué siembra Dios en nuestras vidas? ¿Qué tenemos nosotros sembrados en nuestro corazón? Pues lo que tenemos sembrado es el querigma vocacional. Voy a volver a una parábola del Evangelio según San Mateo que es fundamental para acá. Bien, ¿por qué? Porque la parábola habla por sí sola. Es una excelente parábola, pero además nos puede servir como imagen para todo lo que venga a continuación. Y es la palabra del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. Y dice lo siguiente. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces, porque en camino pedregoso no hay raíces, y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de la vida y los encantos de las riquezas ahogan la palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena, esta cuarta semilla y última semilla, es aquel que oye la palabra y la comprende, la guarda en su corazón. Ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 y 30 veces más. La palabra del sembrador o la explicación de la palabra del sembrador habla por sí sola. No vamos a tener fuertes raíces y dar buenos frutos y continuar que eso sea así el resto de nuestra vida si no logramos, primero, acoger en nuestra vida, ser buena tierra, acoger en nuestra vida la palabra de Dios, pero además permanecer en ella. No podemos dejar ni que las aprehensiones a este mundo, de sus seguridades entre comillas, y sus aprehensiones, el Dios dinero, el Dios poder, etc., no permiten que el fruto, o mejor dicho, no permiten que el fruto crezca, no permiten que se desarrolle. Por lo tanto, la palabra de Dios se desarrolla en nuestras vidas, tiene consecuencias en nuestras vidas según nosotros las condicionamos. Si hay condiciones de posibilidad para que la vocación crezca, la siembra se va a hacer bien. Pero no podemos sembrar donde no hay condiciones de posibilidad. Nadie va a sembrar donde no puede haber cosecha en un futuro. Por eso es importante saber dónde hay que sembrar. Dios está sembrando, pero mi tierra está abonada, está bien trabajada. Dios quiere sembrar en mi vida. Bien, ¿cómo está mi vida?
está positada para que la semilla caiga en tierra buena? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que preguntarse. La siembra vocacional tiene un contenido muy concreto. El anuncio gozoso de la vocación como proyecto de amor de Dios para cada persona. ¿Qué es lo que quiere sembrar Dios en tu vida? Un proyecto amoroso. Te llama a que dejes que siembre en tu vida un proyecto amoroso. Este anuncio constituye el famoso querigma vocacional. Es decir, el primer anuncio que ayuda a descubrir el sentido profundo de la existencia. Y aquí es importante decir esto. No hay nada que dé sentido a nuestras vidas que no sea Dios. Todo lo demás da un sentido efímero, corrupto y que no tiene a dónde ir. Cuando vemos todas estas perspectivas desde el que somos criatura de Dios, desde el sentido profundo de la existencia que solamente la da Dios, ahí todo tiene sentido. Nuestra biología tiene sentido desde la experiencia de Dios. Nuestra psicología, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu tiene sentido desde la experiencia de Jesús de Nazaret. Desde este discernimiento de las inteligencias desde Jesús de Nazaret. No es al revés. Y esto es importantísimo. El querigma vocacional proclama que la vida no es un fruto al azar, sino es un don nacido del amor de Dios. Cada persona ha sido creada con una dignidad única y posee una misión irrepetible dentro de la Iglesia y dentro del mundo. Descubrir esa llamada permite comprender la propia historia desde la fe y responder libremente al proyecto de Dios. Es decir, que el querigma ayuda a comprender realmente en qué consiste la libertad humana, en qué consiste nuestro sentido de existir, hacia dónde está dirigido esto. ¿Por qué? Porque, claro, es que la semilla es muy poderosa. La semilla es muy poderosa para todos nosotros. Este anuncio no se reduce únicamente a promover o la vida religiosa o la vida sacerdotal. Antes que nada, invita a cada bautizado a descubrir que toda existencia es llamada. Toda existencia es llamada. Dios llama a todos a la santidad, al servicio, manifestando esa llamada de maneras muy diversas. A la vida religiosa, a la vida matrimonial, a la vida laboral, a la vida compartida comunitaria, en todos estos grandes niveles, a la vida de la vida consagrada, dedicada, bien sea a lo que tenga el instituto religioso, en nuestro caso los Agustinos Recoletos, vida comunitaria según nuestro Padre San Agustín y vida ministerial según las necesidades de la Iglesia. Por ello, sembrar es anunciar esperanza. Cuando sembramos el querigma evangélico, anunciamos es esperanza, anunciamos es fe, anunciamos es amor. Es ayudar a los jóvenes a descubrir que su vida posee un sentido profundo y concreto, que son profundamente amados por Dios y que solo respondiendo a su llamada alcanzarán la verdadera plenitud. El verdadero éxito de la vida está en responderle a Jesús de Nazaret. Es el verdadero éxito, porque todo lo demás siempre dejará insatisfechos. Siempre nos va a dejar insatisfechos. Dios es lo único que siempre satisface y da plenitud. Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre desde Santa Mónica Radio y TV+. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con esta segunda etapa del itinerario vocacional de los Agustinos Recoletos, que es sembrar. Vamos a hacer una pregunta también muy honesta. ¿Cómo sembramos? La pedagogía para sembrar es muy sencilla, pero también requiere de nuestro esfuerzo. Dios quiere que participemos en su plan salvífico. Si ciertamente Dios es el que manda la semilla, que es su palabra, requiere alguien que trabaje esa semilla, que trabaje la tierra,
que ayude a que todo eso se vaya realizando, que guíe el proceso. Bien, y Dios quiere que haya un trabajo comunitario, muy agustiniano. Para este apartado hay dos textos bíblicos muy hermosos. El primero es según el Evangelio según San Juan, capítulo 15, un solo pedacito de un versículo que es: permanezcan en mí y yo en ustedes. Es trabajo en conjunto. Permanecer, que la palabra de Dios permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Así, en conjunto también Él va a permanecer en nosotros. Es dejar que Él esté presente. Bien, es abrirle la puerta. El segundo texto es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es: uno siembra, otro ciega, pero Dios da el crecimiento. Se nota no solamente que entre los cristianos de la primera generación se usaba muchísimo este lenguaje agricultor, pero también es muy puntual San Pablo. Uno siembra, otro ciega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y va a crecer donde hay condiciones de posibilidad. ¿Cómo sembramos? Tenemos una pedagogía, una forma de realizar esta siembra. La siembra requiere de una pedagogía, una enseñanza paciente y constante. No basta anunciar la vocación, es necesario crear las condiciones para que la siembra pueda germinar. Es necesario crear las condiciones para que la siembra pueda germinar, pueda suceder. En primer lugar, es preciso cultivar actitudes interiores como la capacidad de escuchar, la confianza en Dios, la humildad, la sinceridad, la libertad interior. Hay que promocionar la libertad interior, la sinceridad también con uno mismo, el espíritu de servicio y el interés por los demás. Estas son disposiciones que preparan el corazón para acoger la llamada de Dios. Y este es un trabajo no solamente de los religiosos, de los padres, de los obispos, no, también es una cosa familiar. Es una cosa muy familiar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí va un ejemplo muy claro. Ciertamente, yo soy Agustino Recoleto, me pongo a mí como ejemplo, que soy ejemplo de algunas cosas y otras no, pero mi vocación muchísimas veces es más familiar que dentro de mi comunidad de hermanos, tanto de la JAR como de los Agustinos Recoletos. ¿Por qué? Porque ciertamente yo vengo de una parroquia Agustino Recoleta de toda mi vida, vengo de un colegio Agustino Recoleto, yo soy un alumno agustiniano, del Colegio Santo Tomás de Villanueva, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Caracas, Agustino Recoleta de toda la vida, JAR desde el año 2006 y un montón de cosas más. Pero también, ¿quién movía mucho más mi vocación? Mis padres, mi entorno familiar, mis hermanos, los religiosos, los profesores, la misma gente de la JAR promovían la vida de Agustino Recoleta. Sí, totalmente. Por eso es que cuando yo quiero responder de una manera precisa, yo respondo es en un entorno familiar, Agustino Recoleto. Pero mis padres también sembraron la vocación. Nunca mis padres me dijeron: tú deberías ser Agustino Recoleto, tú deberías ser sacerdote, ¿no? Pero ciertamente, hablaron sobre la sinceridad, hablaron sobre la vocación, hablaron sobre la importancia del ministerio ordenado, la importancia de la vida religiosa, la promovieron, hablándonos de ella, hablándonos de la santidad del matrimonio, de la importancia de la familia, de la importancia de la vida religiosa, de la importancia de los ministerios, del ministro ordenado. Y nos dijeron: usted puede ser lo que usted quiera. ¿Cuántas veces yo no me he encontrado con gente que dice: no, yo quiero que mi hijo sea médico, ingeniero o cualquier otra cosa, pero cura no? Hay otros. Bloquean la posibilidad de sus hijos sean religiosos o que sus hijas sean religiosas. Muchas veces los primeros inconvenientes los ponen nuestros padres en las familias. ¿Por qué no? Por lo tanto, los primeros promotores vocacionales también son nuestros padres, nuestro ambiente familiar. Hay que dejar que eso también se abra
a esa posibilidad, a hablarles de estas posibilidades. Ciertamente es muy noble tener carreras universitarias, tener profesiones, perfecto, eso es muy noble y muy útil para la sociedad, pero no dejemos tampoco a un lado, no dejemos de hablar de la pedagogía de la vocación cristiana a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Esto es importantísimo también. La primera enseñanza familiar es esta. Bien, a sembrar la oportunidad de ser también una vida de santidad, a tener una vida de santidad. Esto también es muy importante y lo digo con el corazón en la mano porque me he encontrado con muchos casos a lo largo de mi vida religiosa. Tanto en España como en Venezuela, como aquí en el Perú, me he encontrado con estas realidades que llaman bastante la atención. La pastoral vocacional necesita medios concretos que favorezcan el crecimiento de estas actitudes. La comunidad parroquial, la comunidad familiar, el círculo de amigos que tiene, la pastoral juvenil. La vida comunitaria tiene como la participación litúrgica, así como la participación en la liturgia, el trabajo en equipo, el compromiso solidario, los proyectos personales de vida, la integración en grupos, el anuncio explícito del querigma en la familia, constituyen todos estos espacios privilegiados para la vocación, para que la vocación pueda no solamente entrar, sino también germinar. Finalmente, la siembra se realiza mediante acciones pastorales concretas. ¿Cuál es la pedagogía vocacional? Tiene acciones concretas. Momentos de silencio, oración, lección divina, acompañamiento espiritual e entrevistas personales, experiencias de servicio, catequesis vocacional, encuentros comunitarios, testimonios de vida, propuestas vocacionales claras y directas. Y eso tiene que promoverlo no solamente el párroco, los diferentes grupos pastorales, la catequesis, también la familia. También la familia, promover la vida de santidad en matrimonio, en catequesis, hacia la vida religiosa, hacia la vida ministerial. Cada una de estas acciones busca ayudar a la persona a escuchar la voz de Dios y responder con libertad y con generosidad. ¿Cuántas veces no he escuchado yo que me dicen, no, es que mis padres quieren que yo estudie tal cosa en tal lugar? ¿Cuál es la libertad que hay ahí? No dudamos de que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. No lo ponemos en duda. Jamás. Pero estamos respondiendo con libertad. ¿Cuántas veces? Y yo viví con hermanos así en el seminario. ¿Cuántas veces no escuché yo en mis hermanos de comunidad que dijeron, yo le entregué el título a mi papá o a mi mamá y le dije, aquí está tu título, yo me voy para el seminario. 4 o 5 años de la universidad, que la pasaron bien, pero nunca fue lo que quisieron hacer con su vida. Porque papá y mamá, o quien sea, querían noblemente que los hijos tuvieran una carrera. Bien. Pero respondieron libremente. Sembrar significa y tiene, por supuesto, implica cercanía, paciencia y perseverancia. El sembrador sabe esperar, respeta los tiempos de cada persona y acompaña su crecimiento con esperanza. Hay que también saber esperar. Recordemos que la esperanza cristiana consiste en construir en presente a base de futuro. Construir en presente a base de futuro, pues la siembra vocacional, el anuncio de este estilo de vida, de la santidad de vida, del seguimiento de Cristo en comunidad de hermanos, es vivir en el presente, trabajar en el presente, construir en el presente en base a futuro. Esa es la pedagogía también de la vocación cristiana. Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos aquí en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre y recuerda que tenemos múltiples plataformas digitales donde puedes encontrar, donde nos puedes contactar
para la promoción vocacional. En Instagram nos puedes encontrar y también en Facebook como Llamados. Todo lo que es el itinerario de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú, @Llamados. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Agustinos Recoletos Perú, Agustinos Recoletos del Perú. También tenemos en nuestra plataforma internacional recoletos.org y encontrarás no solamente todas nuestras noticias, quiénes somos, cuáles son nuestra pastoral vocacional, sino que también arriba a mano derecha encontrarás un enlace que dice ¿y por qué no? Ahí podrás poner tus datos y empezar un proceso de acompañamiento. Y finalmente, inquietar.com, todo lo que es la plataforma del discernimiento vocacional de los Agustinos Recoletos a nivel internacional. Sin más ni menos, pues vamos a nuestro último bloque del programa del día de hoy. El sembrador vocacional, una comunidad que genera vocaciones. Esto es importantísimo. Tenemos que ser una comunidad de creyentes que genere vocaciones al matrimonio, a la catequesis, a la vida religiosa consagrada, al sacerdocio, a la misión, etc. Una buena comunidad cristiana se comprende que todos tenemos una misión. Todos compartimos en comunidad la vocación y respondemos a ella. En los Hechos de los Apóstoles encontramos algo que San Agustín le encantó y lo aplicó 100% a su vida y a sus comunidades. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común según su necesidad. Los Hechos de los Apóstoles es el paradigma, el ejemplo de lo que es la vida comunitaria vocacional. Todos reconocían que tenían una llamada en común y vivían como tal. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, vemos cómo esto se concretizaba de una manera mucho más pragmática. Viendo desde una revelación de Jesús de Nazaret y cómo tenían que ser esta comunidad, que es el famoso ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto también es muy interesante porque él pone el condicional, como yo los he amado, no como ustedes quieran, que son un desastre. No, ámense como yo los he amado. Llámense entre ustedes como yo los he llamado. Bien, también es muy importante. La siembra vocacional no es responsabilidad exclusiva del promotor vocacional. Ya lo hemos dicho, es tarea de los padres, de la comunidad de creyentes, de los catequistas, de los religiosos y religiosas que lo van rodeando. Toda la comunidad cristiana está llamada a convertirse en tierra fértil donde las vocaciones puedan nacer y desarrollarse. Cada religioso, cada comunidad, cada parroquia, cada obra apostólica, cada catequista participan en esta misión mediante testimonio de la fraternidad, en la oración, servicio y por supuesto vivir el Evangelio con alegría. Esto es importantísimo también. Nunca se me va a olvidar lo que decía el Papa Francisco, que en paz descanse. Su Santidad el Papa Francisco, una de las cosas que decía es: no puede ser que haya cristianos con cara de muerto. ¿De dónde sale eso? Con una cara gris, con una tristeza. No, que el Evangelio es la alegría. El Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio. ¿Dónde está eso? Constantemente nos reclamaba eso el Papa Francisco. Una comunidad que vive auténticamente el Evangelio se convierte en este primer anuncio vocacional. Anunciarlo con alegría, con pasión también. Apasionado. Para ello, el itinerario vocacional propone diversos recursos personales, comunitarios y celebrativos, como por ejemplo las famosas entrevistas y el acompañamiento espiritual. Dejar que los matrimonios, que las familias, que los jóvenes sean guiados por acompañamientos o por acompañantes espirituales, que por eso están los presbíteros. Para eso están los religiosos y las religiosas, para que logren discernir su vocación. Los famosos semilleros vocacionales son
la catequesis de primera comunión, la catequesis familiar, la infantil, etc. Eucaristías por las vocaciones, las lecciones divinas, las horas santas vocacionales. Todos estos medios buscan crear una verdadera cultura vocacional. De eso ya hemos hablado antes. Donde la pregunta por la voluntad de Dios forme parte de la vida ordinaria de la comunidad. Es decir, que hablar de vocación, hablar de estilo de vida, Agustín Recoleta, hablar de vida religiosa, hablar de vida consagrada, hablar de la vocación al ministerio ordenado, hablar de la vida matrimonial santa en comunidad, hablar de ser catequista, de formarse parte común y corriente de nuestro lenguaje, no ocultarlo. Oye, ¿por qué no participas en la catequesis de la parroquia? ¿Por qué no echamos una mano en la catequesis de la parroquia? Porque tú no has pensado, padres, pregúntale a sus hijos o sus hijas, ¿ustedes no han considerado la vida religiosa? ¿Han considerado la vida ministerial? Habla con sus hijos y pregúntele, ¿tú te piensas casar algún día? ¿Con quién y cómo? ¿Cómo te gustaría que fuese tu matrimonio? ¿No has pensado en la vida ministerial, sacerdotal, la vida religiosa? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? Hagan preguntas. Yo les reto eso. Yo les reto a los padres, a los catequistas, que pregunten, que averigüen. Porque la mayoría de las veces es por miedo, o por duda, o por desconocimiento, o porque ¿qué dirán de mí? Lo importante es profundizar en nuestra vida, tomar el camino correcto. Esa es la importante. No importa si el qué dirán de mí, eso es problema de ellos. Lo importante es mi respuesta, la autenticidad de mi vida. Eso es lo importante. Cuando una comunidad vive con autenticidad su carisma, el carisma es vivir en el Espíritu. Eso es el carisma, vivir en el Espíritu, responder de acuerdo al Espíritu, eso es un carisma. Transmite naturalmente el deseo de seguir a Cristo. El que vive carismáticamente, el que él vive según la guía del Espíritu, automáticamente vive según el seguimiento de Cristo. Eso es automático. No hay error ahí. La mejor pastoral vocacional es una comunidad convencida de su propia vocación y es feliz, convencida, plena de vivirla de esa manera. Para concluir, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, ya así es la vida. Recordemos lo que dice el Evangelio según San Marcos. El reino de Dios sucede como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Sin saber cómo eso sucede, pero va creciendo. Hay que dejar que crezca. Hay que dejar que Dios germine en nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permitir que seamos tierra fértil. Dejar que Él trabaje, darle espacio a Dios en nuestras vidas. Como dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Importantísimo. Sembrar es un acto de profunda fe. Quien siembra acepta que el fruto no depende exclusivamente de su trabajo. Hace su labor, pero no depende la germinación de el promotor vocacional, sino depende de la acción silenciosa y eficaz de Dios, porque es esa persona que deja que el germinar vaya sucediendo. El animador vocacional anuncia, acompaña y testimonia con fidelidad, sabiendo que el Espíritu Santo continúa llamando hoy a nuevos discípulos para la misión dentro de su iglesia. Recordemos que donde hay iglesia hay misión, bien sea en el campo, colegios, gobierno, pastoral vocacional, pastoral familiar. Donde sea que esté la iglesia, ahí hay misión. Donde sea que esté la iglesia, ahí es misión. En las ciudades, en el campo, en la Antártica, donde sea, hay misión. Donde esté la iglesia, hay misión. La etapa de sembrar nos recuerda que toda pastoral vocacional comienza con el anuncio del amor de Dios.
Antes de invitar a una forma concreta de vida, es necesario ayudar a cada persona a descubrir que su existencia es un don y que Dios tiene un proyecto de felicidad para cada uno de nosotros y acompaña en ese proyecto. La Iglesia, y de manera particular nuestra familia Agustino Recoleta, están llamadas a sembrar incansablemente la semilla del Evangelio, confiando en que cuando encuentre tierra buena, dará fruto abundante para el reino de Dios, porque toda vocación tiene como fin último el reino de Dios. Gracias por habernos acompañado. Ha estado con ustedes Fray Jorge Contramaestre de los Agustinos Recoletos. Recuerden, @llamados en Facebook, en Instagram, tenemos todas nuestras redes sociales para la promoción vocacional. Nos puedes buscar como Agustinos Recoletos Perú, recoletos.org e inquietar.com en esta promoción vocacional. Aquí en la parroquia Santa Mónica, en Chota, nos encontramos los Agustinos Recoletos para este discernimiento vocacional. Gracias por habernos acompañado, que Dios los siga bendiciendo y sigan en sintonía de su Santa Mónica Radio y TV+. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.